debería apagar todas las luces. Porque vamos a hablar de algo. Me mandaron un mail tan interesante. Silvia, ¿cómo te va? De Corrientes. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre la menstruación? Déjenme bajar esta luz, que en realidad no es la cara lo que tiene que ver, sino el tabú, esa falta de celebración. Todas las madres que tienen niñas que se están por desarrollar, entre ellas mi nieta, que en cualquier momento puede ser muy prematuro el desarrollo, todo depende del tamaño de la criatura. Esa flor que se abre como estas flores, pero que florecieron ayer, los jazmines de Hungría, en la terraza, con las ventanas. Estuve mirando un poquito y revisando y recordando. Puntualmente hay una autora brillante que habla de hicieron un estudio de campo en Colombia, se llama Flores Venenosas, está en YouTube, está en PDF, es gratis. Significado de la sangre Táquira. Es Alexandra Merien y pertenece al Departamento de Antropología de la Universidad Pontificia. Habla del pueblo de las Otilias. Las Otilias son las más famosas alfareras que existen. Pero tendríamos que irnos también a todo lo que han recopilado y hablado con diferentes edades, mujeres de 20, mujeres de 18, el tabú de la menstruación, cómo se usaban los copos de algodón, los trapitos secados al sol. De ahí viene la expresión, déjenme apagarme aquí atrás un poquito. Cuando decimos sacar los trapitos al sol y había que secar, poner a secar los pañitos de toalla, porque primero fueron los copos de algodón. Y lo que es interesante es cómo se ha visto la menstruación siempre como una maldición, como the curse, lo oculto. Es apasionante como cuentan esta historia de que venimos lógicamente, que todo lo que le pasaba a la mujer era prohibido o era pecado, venía ya está en la Biblia, exactamente en Jeremías, esperen un poquito, Levíticos 12:15, la mujer impura, Timoteo 2:11-12, las mujeres oigan en silencio y en sumisión. Misoginia, el odio hacia la mujer. Las mujeres no pueden leer la Torá, y es apasionante como en esta mezcla de colonización, porque estoy hablando de Táchira, de Colombia, de los chibchas, porque cuando ya había una cultura ancestral en todos nuestros pueblos de Sudamérica, en todas las culturas celtas, paganas, de toda Europa, en el cual se celebraba, había un ritual de pasaje, las brujas fueron quemadas porque eran las yuyeras que instruían a las mujeres sobre los ciclos menstruales, eran las parteras. Está recopilado realmente eso, cómo se quemaba, no solamente las brujas, éramos las yuyeras, las que sabíamos un poco de la naturaleza. Luego están los encantamientos, que los vi y los viví, no personalmente, sino en hombres de la familia, del agua de calzón, o la sangre de calzón, el agua de mes,
cómo se les prohíbe en la Biblia a las mujeres entrar a la cocina o batir la mayonesa. Yo me acuerdo, tendría 15, 16 años, decía, si estás embarazada se te corta la mayonesa, si estás menstruando no puedes entrar a la cocina, porque se creía que segregábamos, que lo más probable se llaman, se ha estudiado feromonas, se llaman menotoxinas, que superaban y anulaban las cosechas, las flores. Se hizo la prueba, se le dio un ramo de flores, una fruta a la mujer menstruante o con la menstruación, y las flores se mueren o no se puede plantar. Ritos realmente que condenan un hecho natural, pero que es apasionante, porque yo quiero más que nada dirigirme a ese ritual de la primera menstruación, como es un ritual iniciático, como pues usó en todas las tribus, están todos los estudios antropológicos, de que se ponía la niña en una cueva, se le tapaba la cabeza de la influencia de la luna, y que porque era un acto individual. Sin embargo, lo iniciático para los varones era en grupo, o sea, era aislada de la comunidad, o en un cuarto, o en el piso de un cuarto, y después está esto de lo que traemos generacionalmente. Y en esta reseña que hacen de Merit tan identificada, porque yo no sabía ni lo que era la menstruación, cuando me menstrué pensé que había hecho algo malo, no le dije a nadie. Mi madre me llevó al médico a los 16 años, claro, estaba muy ocupada con otros temas. Mi madre, una mujer brillante, inteligente, yo levantando fetos permanentemente del piso, pero no sabía lo que era la menstruación. Es decir, negación de evidencia, o cuando no sabes, cuando no te hablan de las cosas, o no querés verlas, o las asocias a la sexualidad, que es lo que viene después, que es lo que no es la primera menstruación lo que afecta a una madre de su hija, porque realmente en mi época las madres no hablaban de esas cosas, de eso no se habla. La mujer, inclusive en la época de mi abuela, no se podía mostrar el embarazo, había que apretarse la panza. Ahora todo el mundo anda con el ombligo al aire, está todo divino, todo asimilado, pero uno se pregunta cómo es posible que esta misoginia, este patriarcado todavía teniendo sus efectos en culturas, que estoy hablando del año 2014, este estudio, no estoy hablando de hace siglos o hace... Entonces, ¿y cómo pasamos de los copos de algodón a las toallitas desechables, o a los tampones, o a lo que sea, ¿no? A la industria del anticonceptivo? Pero ¿cuál es el problema real? Y está muy bien descrito acá. Pero primero les quiero contar la fábula, que es una fábula, un mito de la serpiente y de Bachua. Dice que, se lo voy a leer acá, Bachua, que es la madre de todos, en las tribus chibchas, llevaba un niño en los brazos, como la Virgen María, ¿vieron? Al crecer tuvo muchos hijos y pobló la tierra, dejando criaturas y enseñanzas. Algo así como Artemisa, como Deméter, que busca a su hija. En todas las culturas del mundo hay una mujer con un hijo en brazos. Por eso las mujeres iban a parir a las fuentes, el agua dulce. Por eso fueron reemplazadas por la imagen de la Virgen. Acá no importa si la Virgen María era virgen o no, acá importa que era la madre del Cristo, que ese es un tema bastante apasionante, porque hay que ponerla en la categoría de que nunca tuvo sexo, porque el sexo sucio, la Iglesia Católica se ocupó de practicarlo en todas las formas sodomitas y brutales que había. Estamos hablando de los Borgia, de los papas, de la pederastia, del nepotismo, reconocer a los hijos bastardos, pero violar a niños. Pero la mujer tenía que ser virgen, casta y pura, y no podía hablar, y no puede ser papa, y no puede ser sacerdote, excepto si sos anglicana o metodista o de alguna otra religión, o pentecostal. No sé si los pentecostales permitan a las mujeres, todavía no sé. Muy bien,
Entonces, volvemos a la historia. Bachua entonces llevaba a este niño en brazos al crecer. Tuvo muchos hijos cuando creció su hijo, algo así como la historia de Iemanjá, que fue violada por su hijo. Dejando de lado que el 2 de febrero y San Antonio son los santos de este pueblo en Colombia. San Antonio para conseguir novio, porque si no te casabas, quedabas para vestir santos. Y está San Antonio, que le sacaban al niño de los brazos, se lo ponían en un balde para traerle al novio, pedir a San Antonio que me traiga un novio, etc. Entonces, y la Candelaria, que es Iemanjá o la Virgen de la Candelaria, en el sincretismo católico. Cuando su cuerpo envejeció y sus ojos se cansaron, ella regresó al agua y se convirtió en serpiente. Y cuando uno va a la orilla del lago, que se llama, es un lugar, esperen, lo escribí, es Chatarita, es un espacio turístico muy importante, es agua clara, transparente, uno hace una ofrenda y dicen que aparecen los ojitos brillantes de la serpiente en el agua vidriosa en la noche, porque ella es la madre de la humanidad y la gente todavía le hace ofrendas. Fíjense la comparación, porque la serpiente, que es en todas las culturas el símbolo de la regeneración, de la vida, del cambio de piel, de las etapas, de cambiar de un ciclo a otro. Adán y Eva se dice que fueron malditos porque todas las diosas repartían el conocimiento, y la serpiente en el paraíso: ahora seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces fueron expulsados del paraíso porque eran asexuados, eran como gemelos, hermanitos, ¿vieron? Bien. Acá no se trata de ir en contra, por favor, de ninguna religión. Acá se trata de ver cómo se adapta el mito del Génesis, se pasa al Nuevo Testamento, lo que sirve para expulsar a la mujer y que quede maldita por el pecado carnal de Eva. Y seréis condenados a andar por la tierra y parirás con dolor. ¿Era machista Dios? No creo. No creo realmente. Habría que ver quién escribió eso, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando se habla de la serpiente, se habla de una que es una fertilidad fálica. En la India, las mujeres para tener hijos adoran a la cobra, hasta el día de hoy. Porque si no te... Miren qué apasionante. No podías tener sexo. Era sucio. Solo la mujer tenía... ¿Saben que hay un hecho, hay una película hecha sobre eso, que los Amish y en el puritanismo, llegados a Norteamérica, había que tener todos tapados, tenían que dormir recién casados, ¿no? Y tenía una rajadurita donde estaba aquello para embarazarse y no tocarse y no sentir nada. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, entonces es apasionante. Entonces tenemos que para la menstruación convierte a la niña en impura. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Que es una descamación normal del útero. Una niña ya nace, todas las mujeres nacemos con determinado número de óvulos y hay como un llanto interno en el periodo 11 días a partir del día que se empezó a menstruar, el día 11, 12, 13 y 14, que es el pico de la ovulación, y después empieza como un cuadro depresivo, porque eso, como no fue fecundado, empieza a desprenderse, que si yo no sé lo que, uno puede tener hasta grados de fiebre, con tomarse la temperatura, el método de Gino Naus, uno se toma la temperatura y sabe que está ovulando. Yo, por ejemplo, ovulaba al otro día de menstruar, de terminar de menstruar. El Espíritu Santo me visitó.
es muy común, cuando la mujer no tiene, esperen que ahora vuelvo a las niñas, cuando la mujer no tiene una relación constante o continua, es una vez cada 3 meses, cada 4 meses, porque el marido está ausente, está ocupado, ¿vieron cómo es la cosa? O recién dio a luz, etcétera, etcétera. Cambia el ciclo menstrual y la mujer, como los conejos, ovula en el momento del coito. Uno cree que está fuera del periodo y dice, no sé cómo me embaracé. Es que precisamente cuanto más hijos se tiene es porque menos relaciones se tienen. Es apasionante, ¿no? Dejando de lado que quiero volver al tema. El gran problema es que en el momento que la niña se desarrolla ya entra ese problema de la virginidad y el ritual del pasaje, que son los 15 años, que después a los 16 viene la ley del consentimiento, por lo menos de que si tienes relaciones sexuales no iba presa la persona, no sé si rige todavía, pero fíjense que hasta hace 100 años o menos las mujeres se casaban a los 13, eran casadas a los 13, a los 14, casadas digo, porque eran contratos ya hechos. Muy bien, entonces, habla de algo que es apasionante. El cuerpo de la niña se le escapa, porque ya está, yo me acuerdo, tendría unos 16 tendría, y me estaba trepada arriba un árbol de moras, comiendo moras en Mercedes, Corrientes, y mi padre me grita de abajo, se iba a trabajar, y me dice, a ver si te bajás del árbol que ya sos una mujer. Yo sigo trepándome a los árboles. Es decir, hay culturas, hay lo que venimos mamando de nuestra madre, de nuestros padres, del entorno, de que la mujer está en esos días y tiene que cuidarse. Ni vamos a hablar de la cultura mexicana, de la cultura correntina, de lo atávico, del arraigo que tuvo la maldición de la Iglesia Católica como prohibición, como pecado. No podían ir a la iglesia cuando estaban menstruando. Pero es de no creer. Realmente había que disfrazarse, y lo cuentan en ese libro, por favor. Les vuelvo a repetir el nombre. Se llama, esperen que se lo repito. La verdad que estuve 3 horas leyéndolo. Flores venenosas. Significado de la sangre femenina. Es una tesis. La autora es Alexandra Mariani y Magdalena Penielle. Ustedes ponen flores venenosas, es lo primero que les aparece. Muy bien. Entonces después podemos ir a una cantidad de lo que es las etapas, la vigilancia de la fertilidad, cuando la niña empieza tiene su primera menstruación, ya es un objeto de intercambio, porque hay que cuidarle la virginidad. No solamente en esta comunidad de la que le estoy hablando, sino en Italia, hasta el año 38, 39, 40, 45, y en los pueblos de Sicilia, en la noche de bodas, había que se cuelgan las sábanas para mostrar que era virgen y que hubo un sangrado por la ruptura del himeneo. O sea que les voy a contar una historia. Hace muchos años, yo estoy hablando del año 75, rondaba una historia por Montevideo de que una muchacha judía había tenido muchos, y no estoy hablando de razas, nada, estoy contando con lujo de detalle lo que era Vox Populi, un secreto a voces. Plena dictadura, y bueno, supóngase que se llamaba, yo qué sé, Sara. Sara resulta que tenía muchos enamorados y perdió su virginidad y estaba prometida para casarse. Entonces resulta que no era virgen. Y la virginidad cuesta plata, porque si no, no puede entrar a la familia de Abraham. Perdónenme la mímica, pero esta parte me encantó.
Resulta que en la noche de bodas, esta chica se ve todo divino, se casa en la noche de bodas, el muchacho termina muerto de hemorragia, castrado en el hospital de clínicas. ¿Qué había pasado? En una rapidez con la fecha de casamiento se hace una cirugía, una reconstrucción y quedó la tanza. La tanza es un hilo, no se había disuelto la tanza. Al iniciar su noche nupcial, después de la fiesta divina que tiraron la casa por la ventana, en la penetración quedó a mitad de camino, murió desangrado. Es un hecho. Ahí tienen como el extremo de el cuidar la virginidad como un valor. Ni vamos a hablar de lo que es la India o ni vamos a hablar de lo que es la cultura musulmana, las mujeres tapadas. Las mujeres deben taparse bien para no incitar a los hombres al pecado, porque mirar a una mujer, imagínense, capaz que los incita al pecado, la culpa de la mujer. Por eso se tapan la cabeza, porque no podemos dar la cara. Entonces hay este proceso